radicalmente distinto, aunque desde luego seguimos con la mirada puesta en Ceuta. Después de la polémica política que se ha montado por el pisazo que le ha comprado de tapadillo el gobierno madrileño Isabel Díaz Ayuso, la presidenta se muda. No, si para oficinas no podía ser. Es que para oficinas era imposible que fuera. Solo podía tener uso residencial. Miren que les digo, no se cachondeen de nosotros, de verdad. O sea, ¿para qué? Si la pregunta sigue siendo la misma, ¿para qué se gastaron 6.300.000 euros en ese pisazo? Si era para Isabel Díaz Ayuso, ¿por qué? El hecho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid esta semana se haya mudado a un piso de alquiler a vivir, lo que demuestra es que lo que Díaz Ayuso necesitaba era una casa y no una oficina. Que lo que estaba buscando era una casa y no una oficina. Y por lo tanto, aumenta si cabe las sospechas de que lo que se compraba cuando se compró ese ático de 6 millones y pico de euros no era una oficina, sino una casa. Un lugar donde vivir. Porque es lo que acaba de hacer Carlos Sánchez con Carla Turró y con Ignacio Urquizu. Bueno, avancemos a otros asuntos. Uno de ellos, del que hemos venido hablando a lo largo del verano en este programa, que es la crisis habitacional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Ayer el diario El País contaba que este lunes, creo que es el lunes, ¿no? Díaz Ayuso se ha mudado a un piso de alquiler en una zona de Madrid, acomodada es el término que se utiliza, acomodada zona de Madrid, si quieren yo eso traduzco, cara, una zona de Madrid cara, en la que no puede vivir mucha gente, o casi nadie, cara, la zona de Puerta de Hierro. Que se va ahí de alquiler a vivir en un piso. Bueno, esto lo contaba El País, para escándalo de una parte del PP madrileño, del propio asesor de la presidenta Miguel Ángel Rodríguez, que llegaba a poner en un tuit, espera a ver si lo encuentro, que está por aquí, un tuit en el que termina diciendo: es la primera vez que veo que se persigue dónde vive un político. Entiendo que esto es una provocación, ¿no? O sea, entiendo que nos está vacilando. Un problema de memoria. No, yo creo que nos quiere vacilar. Directamente que nos quiere vacilar, ¿no? Que con lo que se ha llegado a decir, incluido él, por cierto, de dónde vivían Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar. Pues no solo, y otros ministros, y otros cargos, que nos diga que la primera vez... Bueno, en fin, da igual. Pero en todo caso, yo creo que aquí lo relevante ya no es si el piso en el que va a vivir la presidenta de la Comunidad de Madrid es más grande o más pequeño. Esto ya no es lo relevante. Lo relevante yo creo es que la noticia cierra una historia, ¿no? Y la historia es la que es. Isabel Díaz Ayuso vivía con su pareja en un piso que luego creció, porque compró además el ático, que se compra después de que su pareja cobre una comisión por la venta de mascarillas que está investigando la justicia. Ya veremos lo que hay, pero de momento la justicia lo está investigando. Esta historia tiene otra parte, y es que en un momento dado la Comunidad de Madrid decide comprar un ático de megalujo. 6 millones y pico de euros. Esta historia tiene otro episodio, y es que El País lo cuenta y lo destapa. Y entonces empiezan a construir versiones. Que si es que van a hacer obras en la Puerta del Sol, que si es que voy a utilizarlo para tener reuniones o entrevistas, que si es que a lo mejor va un consejero y no tiene por qué ir la presidenta, que es una oficina. Bueno, lo venden. En este contexto se sabe que la pareja de Díaz Ayuso pone a la venta los pisos en los que vivía la pareja. Y la historia termina con que Isabel Díaz Ayuso ha alquilado un piso en donde sea, en el barrio que sea, por el valor que sea. Esto da un poco igual. Es que lo que hay aquí es una concatenación de hechos con una relevancia política indiscutible. Indiscutible. Dirán lo que quieran decir. Algunos voceros muy activos en redes sociales es intolerable que a la gente le preocupe dónde viva Díaz Ayuso. Si es que donde viva da igual. Todo lo que ha pasado antes de que haya encontrado este piso en ese barrio, eso no da igual. Eso en absoluto da igual. Porque, entre otras cosas, se han gastado más de 6 millones de euros de dinero público en comprar ese ático de megalujo. Y un último apunte, y ya doy la palabra. Es muy interesante una línea argumental que se utilizaba ayer, que es la siguiente. ¿Qué más le dará a la gente? ¿Por qué le importa a la gente lo que haga o lo que pague o cuánto le cueste su piso a Isabel Díaz Ayuso si lo paga con su dinero?
Es curioso que un sueldo público, en el caso de Díaz Ayuso, sea su dinero, y en el caso de Pablo Iglesias, Irene Montero u otros ministros, sea el dinero de todos, que viene del mismo saco. Del mismo saco. El sueldo de una y el sueldo de los demás del mismo saco. Pero en algunos casos es su dinero y otro es el dinero de todos los españoles. Bueno, en fin, que esta historia nos ha dado muchos momentos de gloria a lo largo de este verano, Carlos. Y bueno, digo que cierra la historia todavía, no, porque hay algunos elementos que hay que aclarar. ¿Quién toma la decisión de comprar ese ático en Planifica Madrid? ¿Por qué ese ático? ¿Por qué 6 millones y pico de euros? ¿Por qué no otro? ¿Cuál era el fin real? Si es que el problema es que hasta que no se resuelva esta pregunta... De la explicación oficial, lo más endeble es el tema de las oficinas, porque como bien dices... O sea, es un pisazo de uso residencial, un ático de lujo que además no puede ser reconvertido en oficina. Y luego, además, en Madrid hay miles o millones de metros cuadrados de oficina que están en desuso o con poco uso, a diferencia de lo que ocurre con la vivienda, que está por las nubes, ¿no? Dicho esto, el piso de Isabel Díaz Ayuso, que parece que va a alquilar ahora de 130 metros cuadrados con piscina, quizá tampoco es un desmadre. Es una cosita normalita, porque parece que la Comunidad de Madrid, en particular la Presidenta de Madrid, va a aterrizar el debate por el único sitio en el que podía aterrizar, porque llevamos un mes y pico hablando del tema, un tema que decía antes Mariano, el tema de Feijóo y Ayuso. A ver, Feijóo no se puede permitir una bronca a 8 meses de las elecciones con Ayuso, porque Ayuso es la única lideresa, junto con Rueda, el gallego, que hoy tiene mayoría absoluta en el PP. Ni siquiera Juanma Moreno en Andalucía. Eso puede parecer una tontería mirado desde fuera de Madrid, pero internamente, en términos de voto, y en Génova se cuentan los votos como se cuentan los escaños, dices, oiga, cuidado, si nos liamos ahora tortas con una lideresa, en este caso Isabel Díaz Ayuso, que le come mucho terreno a Abascal. No olvidemos que Vox en Madrid tiene poco recorrido, mucho menos que en el resto de las comunidades autónomas, precisamente porque Isabel Díaz Ayuso ha hecho un discurso y una estrategia que le ha comido voto a Vox. Esto se ha visto en las últimas elecciones. Entonces ahí Feijóo está midiendo un poco los tiempos. ¿Que no les gusta? Pues tú hablas con los dirigentes del PP y no les gusta ni poco ni mucho, no les gusta nada. Pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Es la peculiaridad del personaje, el personaje que ella ha construido, con el cual ha ganado elecciones. Ojo, que esto en los partidos es muy importante, el PP, pero también el PSOE. Y aquí tienes personajes de todo tipo en todos los partidos que son, pues eso, peculiares, vamos a decir así. Todo lo que dices, Gaby, tiene mucho sentido, salvo una objeción que te voy a hacer, que es que se dice cada vez más que ella está siendo víctima del fuego amigo, es decir, que toda esta operación se ha sabido, porque, a ver, nosotros somos todos periodistas, todos sabemos hasta dónde llegamos cuando nos ponemos a investigar. Si alguien no te da un soplo, es muy difícil que se descubra que la Comunidad de Madrid ha comprado un ático, 6.300.000, en fin. Esto ha salido de dentro y eso yo creo que es bastante evidente, por lo tanto... Bueno, parece que se lo haya contado al país Mónica García, no me lo parece. Si no, eso, estoy convencida de que no, o sea, es evidente que, bueno, yo no sé quién se lo ha contado al país, faltaría más, pero que alguien ha tirado de un hilo, ha sembrado una semilla y era con intención. Y yo a ella le he visto todo este tiempo, este mes y medio, muy nerviosa, está mucho más nerviosa, no domina el escenario como otras veces, Miguel Ángel Rodríguez está desaparecido, ¿sabes? Ahí está pasando algo más, en mi opinión, que un simple caso de áticos. Bueno, que es bastante gordo, dicho sea de paso, el caso de los áticos, ¿no? Bueno, es que Ocupa no es un vulnerable. Un Ocupa está delinquiendo. Atención y mucho ojo al Ocupa del Partido Popular que fue candidato con Ayuso y se atrinchera en una casa que no es suya. El Partido Popular, estamos hartos de escucharlo criticando a Ocupas y tal y que cual. Pues resulta que hay un individuo aquí del Partido Popular de Aravaca, allí en Ayuso. Hombre, por favor, Jorge Barbabucero formó parte de la candidatura que encabezaba Isabel Díaz Ayuso y ocupa un cargo de comunicación a lo Miguel Ángel Rodríguez allí en aquellos lugares. Pues este hombre ni paga el alquiler, ni contesta a los caseros, debe más de 40.000 euros y está viviendo por la cara en una casa con cerca de 300 metros, 400 en total, piscina privada y una pila de lujos. Vinculado a
a Esperanza Aguirre y a la señora Ayuso le dejó de entender a los propietarios de la vivienda, que así lo denuncian, que tenía muchos contactos en el PP y cuando sale esto a la luz, pues dice que, hombre, que era para dar fe de que podía ser avalado por el partido. Este tipo de impunidad peperosa es la que impera en Madrid. Dejo el link a la noticia, que es del Plural, en la descripción del vídeo, para el que la quiera leer completa. Pero la historia de Jorge Barbabucero es el pleno reflejo de la impunidad del Partido Popular y de sus diputados, sus concejales y sus miembros cuando tienen el más mínimo poder, que actúan con el abuso, como ha abusado Isabel Díaz Ayuso en la compra del ático. Esto es una evidencia. Pero después, estos gentes del PP, son los primeros que señalan con el dedo a los demás cuando no han hecho nada. Pero ellos, que están enfangados hasta la médula espinal, van criticando a los demás, porque sus propietarios legítimos afirman que es una ruina estar pagando una vivienda de este perfil, una vivienda de lujo, y que la esté disfrutando de otro, un caradura barbabucero del Partido Popular. Y afirman, tenemos que estar pagando otra residencia y la nuestra para que allí esté viviendo el caradura este de bucero, mientras escuchamos a sus jefes de promulgar que la ocupación es una vergüenza y que cuando lleguen a gobernar van a acabar con ella. Por reflexión. Hola, buenos días, Silvia, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleva Feijóo esta polémica, Feijóo y el Partido Popular a escala nacional? Pues evidentemente no les está gustando nada todo lo que está pasando desde hace semanas. Están realmente incómodos. Por eso también están intentando desviar el foco a otras cuestiones. Estabais hablando antes del tema de Ceuta, de las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que también buscan, al decir lo que dijo el líder del PP, desviar ese foco para que al menos la atención se centre en él, aunque diga que tiene que ser todo el mundo expulsado y que sus palabras yo creo que también pueden ser polémicas, pero al menos no se centra el foco en la presidenta madrileña, porque al final el PP nacional entiende que todo lo que afecta a Ayuso también afecta de alguna manera, aunque sea colateralmente, a Feijóo. Pero sí que creen, o al menos por lo que te cuentan en privado algunos cargos nacionales y luego algunos pocos del PP de Madrid, es que ha sido una sucesión de polémicas que no se ha sabido gestionar bien ni por parte de la presidenta madrileña ni de su entorno más cercano, porque han tenido que dar explicaciones erráticas, todo el tiempo se han contradecido a sí mismos en estas últimas semanas. Ahora, radicalmente distinto de este piso en el que va a vivir la presidenta madrileña, evidencia un poco más que había algún tipo de estrategia clara por parte de la presidencia de la Comunidad de Madrid de utilizar este piso que se había comprado de 6,3 millones para uso privado, porque si no, la sucesión de hechos no tendría mucha lógica respecto a cómo ha ido pasando todo. Entonces, el PP nacional no está nada cómodo porque además sabe que Ayuso también es un activo electoral del partido, entonces también la necesitan fuerte. Y si ahora encadena polémicas que no le vienen bien, evidentemente a ellos tampoco les viene bien. Y además es curioso, ¿no? Porque digamos que a lo largo del mandato de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, creo que casi todas las polémicas que ha acumulado, no todas, pero muchas de ellas tienen que ver con propiedades inmobiliarias, ¿no? Al principio de su legislatura hablábamos del caso de Avalmadrid, ¿no? Este préstamo de su padre que no estuvo pagado. Luego hablamos de los apartamentos de Quique Sarasola en la pandemia, que también fueron polémicos después de la adquisición de la residencia donde vivía hasta ahora con su pareja, con González Amador, que también habían sido utilizados con el presunto fraude fiscal. Y ahora este nuevo ático que no ha utilizado finalmente, pero porque también las informaciones periodísticas han puesto el foco ahí y la Comunidad de Madrid ha tenido que, digamos, deshacer todo el entuerto que habían realizado hasta la fecha. Marta, ¿y de esto se habla en el PP? Digo, ¿en algún momento Feijóo se sabe si ha levantado un teléfono y le ha dicho, oye, Isabel, ¿esto del ático qué es? Por lo que a mí me consta, sí que se habla mucho. De hecho, los chats internos del Partido Popular, pues evidentemente están echando humo en las últimas semanas, porque además pues es verano y estas cosas se comentan de forma habitual, pero no me consta que haya habido una interlocución directa de Feijóo con Ayuso. Sí que sé que sus equipos trabajan, hablan, hay interlocución con el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, con Miguel Ángel Rodríguez, que además ha asesorado y asesora a Feijóo en algunas materias.
pero lo que está intentando hacer Feijóo es, con cierta frialdad, a mi juicio, intentar esquivar y también no abroncar de una manera ni pública ni privada a la presidenta madrileña, porque además todos recordamos el presidente Pablo Casado de hace solo unos años en los que esa guerra, ¿no?, interna se fraguó con la caída de Casado. Entonces, evidentemente, a Feijóo, a un año de las elecciones, como mucho, no puede permitirse hacer un movimiento que además, digamos, desautorice su liderazgo nacional en el Partido Popular. Entonces, hay una suerte de equilibrios. A Ayuso nunca, digamos, la desprecian ni la desprestigian de una manera clara y pública, pero sí que hay como mensajitos, te dicen cosas, ¿no? Y a través de la prensa, de los medios de comunicación, sí que te suelen mandar mensajes que evidencian que, ya te digo, que no están nada cómodos ni a gusto con esta cuestión, porque además creen que quita el foco de cuestiones que sí que afectan al gobierno de Pedro Sánchez. Marta, buen día. Muchas gracias, Silvia. Hasta luego. ¿Qué opinas tú, Patri? Bueno, yo creo que es la primera crisis, la primera polémica que se le ha ido verdaderamente de las manos a Isabel Díaz Ayuso, que acumula efectivamente un rosario, lo ha dicho bien Marta, un rosario de casos que han ido salpicando su gestión y su imagen pública, pero en este es la primera vez que la veo verdaderamente perder esto que se dice, ¿no?, la batalla del relato. Dicho esto, que se abra en la Comunidad de Madrid el debate sobre si la presidenta de la Comunidad de Madrid es merecedora de una vivienda pública, como así tienen otros presidentes autonómicos, bueno, igual es pertinente. En Andalucía, que es una comunidad muchísimo más extensa, pues se tiene sede oficial la presidencia de la Junta, aunque en este caso no la utiliza Juanma Moreno, bueno, porque es una comunidad muy grande, tiene 8 provincias, viene de fuera, etcétera, etcétera. Aquí en Madrid, la verdad que casi todo está a una hora, no sé si procede. Dicho esto, lo debería haber planteado antes de utilizar este subterfugio que se ha visto a las claras que es lo que es decir que se ha comprado un ático para albergar temporalmente la sede de la Comunidad de Madrid, como si no tuviera patrimonio suficiente la Comunidad de Madrid para atender, digamos, a quien venga de visita o a las actividades que sean pertinentes tener en la presidencia de la Comunidad de Madrid, pues me parece sinceramente absurdo. Dicho esto, le has preguntado un par de veces sobre qué opina el Partido Popular al respecto de esta polémica, Silvia, y a mí se me ha venido a la memoria esas declaraciones, que no sé si fueron un verso libre o no, de Cayetana Álvarez de Toledo, cuando dijo, no he llegado a entender lo del ático todavía. Cayetana Álvarez de Toledo, y esto igual lo sabe mejor Mariano y Gaby, que están muy aquí sobre el terreno, siempre va por libre, pero también es una buena manda, que diríamos en mi casa. Entonces, no sé hasta qué punto eso venía ya bastante empujado por parte de Génova para que por lo menos se le diera un toque de atención por una persona que, por otra parte, siempre se la escucha con atención, como es Cayetana, ¿no? Igual a Río Revuelto, Mariano, ganancia de pescadores dentro del mismo partido, cuidado. Es de los más conocidos, porque es verdad que era su barrio de nacimiento, el barrio de Chamberí en Madrid, un barrio súper castizo y también un barrio potente en la ciudad de Madrid, y se muda a Puerta de Hierro. Siguen siendo barrios en el norte de Madrid. Para quien no conozca la capital, estamos hablando de más o menos unos 6 kilómetros de distancia, prácticamente en línea recta entre los dos, unos 20 minutos más o menos de distancia también entre los dos. Y lo que sabemos de esa vivienda es que se va a un piso de unos 150 metros. Estamos hablando de un barrio caro de la ciudad, muy caro, en una ciudad carísima, lo sufrimos todos los que vivimos aquí, en un piso grande, en una urbanización de unos 4 edificios, con piscina, con garaje. Pero ¿por qué es noticia que se mude la presidenta de la Comunidad de Madrid? Porque lleva envuelta semanas en una polémica que surgió porque nos enteramos por los medios de comunicación de la compra con dinero público de un ático que se había comprado en abril y que nos dijeron que era para albergar las oficinas de la Comunidad de Madrid, porque se iban a celebrar unas obras de las que tampoco teníamos conocimiento en ese momento. Y esta es la secuencia de estas semanas de polémica que ahora acaban con una mudanza de la presidenta. Aunque lo compraron en abril, la polémica saltó hace 3 semanas y entonces Ayuso echaba balones fuera. No me estoy comprando nada, insisto, y no se me está comprando nada. Decía que iba a albergar momentáneamente las dependencias de la Comunidad de Madrid durante unas obras de las que hasta ese momento no sabíamos nada, y no aclaraba el precio de compra. No me compete porque no lo realizo yo, no es para mí. La oposición se le vino encima y su gobierno reculó y decidió vender por más de 6,5 millones de euros. Ese importe que se pueda obtener de la
de la venta pueda emplearse la recuperación de la Sierra Oeste. Por las mismas fechas, varios medios informaron de que la pareja de la presidenta ponía a la venta la casa en la que Díaz Ayuso ha residido los últimos años, también un ático y en el mismo barrio, Chamberí. Solo les digo que si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, he tardado un poquito, 7 años. Sería muy poco inteligente que a estas alturas de mi vida política en la Comunidad de Madrid me buscara una casa de la que además no me puedo esconder. En el Ecuador de la polémica, si al principio se hablaba de ático como oficinas temporales, empezó a resonar de fondo la idea de una residencia oficial para Ayuso. Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos. La presidenta empezó a esquivar las preguntas de la prensa. Presidenta, ¿va a ser público el expediente de la venta de... Chicos, tenemos Gracias. Presidenta, ¿sabía usted de la compra de la... Perdón, chicos, ya, gracias. Y el tema ha acabado judicializado, con 5 denuncias en total y una de ellas ya en fase de diligencias previas. Ahora sabemos que Ayuso se muda con cambio de barrio incluido. Para Más Madrid es una prueba de que la comunidad mintió desde el principio y que el ático siempre fue para ella. Mientras que el líder del PSOE de Madrid hace una secuencia temporal y concluye con sarcasmo que nos quieren hacer creer que todo son casualidades. Marta Monforte, muy buen plano para que me saquen guapa, porque es verdad que no tenía especialmente buena mañana, pero lo han corregido aquí las compañeras. Que les hemos preguntado y están un poquito enfadados. Dicen directamente que les parece increíble que se haga noticia y se publique la dirección, que se hable de dónde se muda la presidenta, que no entienden que eso sea noticia, pero también le dan la vuelta desde el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid y dicen que esta polémica ha servido para demostrar que ellos siempre tuvieron razón, que la compra del ático nunca fue para uso, para vivienda de la presidenta, que siempre fue para lo que defendieron desde un primer momento, eso nos dicen desde la Puerta del Sol, para oficinas, y que ahora, con esta mudanza que nos reconocen, que queda demostrado. La presidenta madrileña ha dejado el piso que compartía con González Amador, se ha mudado a una urbanización de una zona acomodada de la capital, y algunos dirán, bueno, ¿y dónde está la noticia? Bueno, la noticia es que no sabemos todavía para qué compró la comunidad aquel ático de más de 6 millones, que era para oficina, aunque no se podía usar para oficina, y la oposición ha hilado por los 2 puntos, y lo que dice Carlos es, ya no hay ninguna duda, Ayuso quería ese ático para vivir. ¿Tú crees que esto también lo demuestra? Hombre, yo creo que hay que unir los puntos, no es muy difícil, pero ya estaba clarísimo hasta hace... No nos han dado ninguna explicación razonable, las hemos pedido por activa y por pasiva, nos faltan por conocer documentos que irán guardando el secreto de todo el expediente, pero en fin, tenemos ojos en la cara, somos periodistas, estamos acostumbrados a analizar situaciones, es evidente que era un piso para vivir, porque todo cuadra, vendieron el anterior, se ha ido de alquiler a uno nuevo, es evidente que estaba buscando casa, casualmente el piso que buscaron era enfrente de su madre, en fin, es muy grande como para que eso sea casual, es evidente que era un piso para ella, para vivir, y ha salido la operación un fiasco político terrible, no son capaces de reconocer qué es eso, aunque entre líneas a veces incluso lo dicen, lo vienen a decir, pero es evidente que estaban comprándole un piso a la presidenta para que viviera la presidenta. Y es un escándalo porque eso no se puede hacer de la manera que lo han hecho. ¿Lo ves igual, Raquel? ¿Igual de claro que Carlos? Yo creo que eso lo acabaremos sabiendo porque aunque la Comunidad de Madrid, y esto es muy grave también, está utilizando el poder institucional que tiene para bloquear sistemáticamente cualquier información a la que tienen derecho los ciudadanos, no somos los periodistas que somos los intermediarios, sino que los ciudadanos tienen que saber, que poder saber que 6 millones de impuestos se han invertido en algo y para qué se ha invertido ese algo, y eso se acabará sabiendo, pero la línea de puntos que decía Carlos es que ella vivía en un ático, en enero de este año estaba buscando un piso, que lo publicamos en el diario.es, en Chamberí, para ella, para comprarlo, en abril, o sea, unos meses después, se hace la compra de este ático de 6 millones y 2 o 3 meses después, finalmente ella tiene que irse de alquiler, puesto que se ha quedado sin la casa que está a la venta, ¿no? El ático en el que vivía con González Amador. Evidentemente, la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba necesitada de una vivienda y en medio de esa necesidad, casualmente, el gobierno que ella preside autoriza la compra de un ático que nadie ha sabido explicar por qué los ciudadanos madrileños necesitaban invertir ahí si no era ni siquiera una vivienda apta para ser ni vivienda oficial ni tampoco
tampoco un lugar de reuniones institucional como nos quisieron vender. Evidentemente, a falta de explicaciones que sean más lógicas, la única lógica que hay ahora es esa. Pues reflexiones, ¿no? La primera es que efectivamente hemos visto un conjunto de puntos y cuando los hemos unido con una línea, hemos construido efectivamente una historia que es la que es y que además se han empeñado en negar, ¿no? Es decir, que efectivamente tenía un problema habitacional, lo intentan resolver con dinero público, es decir, con dinero público intentan resolver un problema privado y al final, pues efectivamente ese problema existía porque el final de la historia es que ha tenido que buscarse un piso para vivir, ¿no? Ahí es verdad que en algún momento alguien tendrá que también que abrir una reflexión sobre los representantes públicos. Hay algunos que viven en pisos públicos, los ministros, algunos presidentes autonómicos, es decir, que eso sí que existe. No vamos a decir tampoco, no vamos a hacer populismo con la política. Hay efectivamente pero representantes la públicos. diferencia es que la transparencia. Sí, pues eso es, que a lo mejor fueron cobardes en no saber abordar el problema, en no hacer frente a él, en decirlo, ¿no? Pero efectivamente lo que parecía era. Es decir, que lo que parecía era. Y la segunda cuestión es, y esto no quiero dejarlo, estamos hablando de un problema de vivienda en la Comunidad de Madrid. Ojalá después de este episodio la presidenta de la Comunidad de Madrid se dé cuenta a qué problemas se enfrentan los madrileños. Es decir, porque para tener un piso de 2.000 o 2.500 euros al mes de alquiler hay que ganar 6.000 euros, que es el 30% de tus ingresos. Y ella está sola. Es decir, que ¿cuántos madrileños ganan 6.000 euros al mes para poderse pagar un alquiler de 2.000, 2.500 euros? Esa es la realidad a la que se están enfrentando muchísimos madrileños y que ojalá lo que a ella le está pasando sirva como reflexión. Algo me dice que no. Es decir, no, porque además se dio cuenta que cuando ella se enfrentó al problema buscó el dinero público para solucionarlo, pero no es lo que tiene la mayoría de los ciudadanos. No tienen recursos públicos para resolver su problema. Ojalá hubiera vivienda pública, ojalá se hicieran pisos públicos, pero es evidente que la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha enfrentado al mismo problema que los demás y lo ha intentado resolver no como podemos los ciudadanos. También te digo una cosa, voy contigo, Carla. Si Díaz Ayuso paga 2.000 euros por un piso como el que se dice que ha alquilado, en la zona en la que dice que lo ha alquilado, ¿qué suerte tiene? ¿Qué suerte tiene? Porque, en fin, yo hasta hace no mucho vivía de alquiler en un barrio que ni de lejos es como ese barrio, en un piso más pequeño, y estaba en 1.500. Yo creo que es difícil encontrar un caso que acumule tantos errores, ¿no? También es verdad que es difícil explicarlo bien porque yo creo que no se puede explicar lo que ha ocurrido. Es decir, tú primero, cuando sale la información de que se ha comprado un piso, dices que es para reuniones. Claro, ¿quién se cree, no? Que tú has comprado un piso delante de tu madre, casualidades de la vida, donde pretendes reunirte para reuniones de la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, resulta que no, es que el inmueble tiene uso residencial, con lo cual tú no puedes estar haciendo, no es un lugar de oficina. Bueno, no eres capaz de mostrar, porque una cosa que se podría hacer es enseñar el expediente, ¿no?, de la empresa pública que ejecutó la compra. Esto tampoco lo hemos visto. Y para terminar, tú lo que haces es venderlo, quitártelo de encima, que es tanto como reconocer que ahí había alguna cosa que no estaba bien, ¿no? Y vemos en las explicaciones que ahora se dan esta cosa muy populista de intentar desviar el foco, es decir, esto, no, ¿por qué importa mi vida privada? Esto es una persecución. Claramente no va de esto. La duda, la sospecha razonable, yo creo, después de estos acontecimientos que tiene la ciudadanía es, bueno, aquí la presidenta de la comunidad ha usado dinero público para comprarse un piso. Eso es la sospecha que existe sobre este caso. No es un problema de que alguien evidentemente haga con su dinero privado lo que considere. Y yo creo que es un caso que tiene dos cosas que son preocupantes para el Partido Popular. En primer lugar, que es un partido que pretende desgastar al gobierno precisamente con la corrupción y por tanto esta sospecha de haber usado dinero para un piso le puede hacer daño al partido. Y en segundo lugar, porque hablamos ni más ni menos que de la vivienda, que es un tema absolutamente sensible para una parte importante de la ciudadanía que, ya sea porque no puede alquilar o porque no tiene la entrada para comprar, ve justamente como ese factor, la vivienda, es un factor de desigualdad importantísimo, ¿no? Por lo cual me parece que es un caso que veremos si puede o no afectarle, aunque es verdad que muchas veces la ciudadanía tiende a mirar la corrupción en función de la afinidad política, que ese es otro problema que tenemos, y en ese sentido no sé hasta qué punto le puede o no hacer daño a Díaz Ayuso. Pero fíjate, medio segundo, pero si miramos
minas aguas arriba, vemos que el problema habitacional de Isabel Díaz Ayuso no viene solamente con la hora desde los áticos o de la compra del piso en Portehierro, vienen prácticamente incluso desde la pandemia. Acordaos que ella convirtió en un asunto político el que ella era muy pobre y que tenía que vivir en una casa miserable porque no tenía ingresos cuando era ya presidenta de la Comunidad de Madrid, con unos ingresos superiores a 100.000 euros al año. Lo convirtió en un asunto político y por eso todos los españoles sabemos toda su trayectoria en términos de vivienda de Isabel Díaz Ayuso, cosa que es verdaderamente único en Europa. Es decir, que sepamos dónde ha vivido cada uno de los años desde es que presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque lo ha convertido todo en un asunto político, incluso a la cosa más íntima, más personal, como puede ser dónde voy a vivir y con quién voy a vivir. Claro. En todo caso, si con su sueldo Díaz Ayuso puede elegir el piso para vivir que le dé la gana, con su sueldo Pablo Iglesias y Irene Montero pueden elegir comprarse la casa que les dé la gana. Ya está. Se acabó la historia. No le demos más vueltas, ya que están utilizando ese argumento. Salvo que el argumento sirva para unos y para otros no. Que por ahí va un poco la cosa. Sí, deberíamos consultarle antes el hablar de esto en la tertulia, porque como parece que se ha empeñado en dictarnos el guión a todos, pues Pedro a lo mejor... Pues hoy no le he avisado, ya lo siento. Pues te va a caer, una buena, nos va a caer una buena, porque parece que es ella la que dicta ahora de que se puede hablar y de que no. Bueno, yo creo que el caso de Isabel Díaz Ayuso a mí me recuerda mucho a estas estrellas de Hollywood o estrellas del pop y del rock, que encontraron en su día una fórmula de éxito y la exprimieron al máximo, y un día dejó de funcionar. Pero ellos son los únicos que no se han enterado de que ya no funciona. Y su respuesta es hacerla todavía más, emplearla todavía más. Con lo cual lo único que hacen es agravar su fracaso, ¿no? Isabel Díaz Ayuso encontró una fórmula que era derivarlo todo a Pedro Sánchez, presentarse como la némesis de Pedro Sánchez, como la Agustina de Aragón que nos defendía a todos en nuestras libertades y nuestras cañitas frente al tirano y el autócrata, y eso le ha funcionado. Hay que reconocer que le ha funcionado y le ha permitido salir de situaciones bastante más graves y más escandalosas, en mi opinión, que el asunto del ático, como por ejemplo la gestión de las residencias durante la pandemia. Sí. Entonces, hasta ahora le ha funcionado. Y de repente pues ha dejado de funcionarle. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas cosas pasan. En política y en la vida. Tú vas con un librillo por la vida y ese librillo te funciona y vas progresando hasta que un día el librillo deja de funcionar y entonces se descubre todo el teatrillo que había detrás de tu librillo y se descubre que no hay gestión, que para el ático sí hay dinero, pero para el dispositivo antiincendios no, que pasamos en 24 horas de tenerlo todo controlado a tener 4 fuegos descontrolados por toda la Comunidad de Madrid y la culpa no se sabe muy bien cómo, también era de Pedro Sánchez, que te han pillado mintiendo una y otra vez, en un asunto aparentemente pueril, como es el asunto del ático, y claro, por mucho que tú intentes reconducirlo todo a Pedro Sánchez, es que ya no funciona. La gente ya no te lo compra. Si recordáis, Monrosi, Morodo, que en una de las pocas explicaciones que dio Ayuso dijo, es verdad que hay coincidencias sospechosas, que hay como una línea de puntos, esto ya es el punto que faltaba. Verá, esto no es lo que parece, vino a decir, ¿no? Esto no es lo que parece. A ver, si recapitulamos esa línea de puntos, es que no hace falta prácticamente, la gente no es idiota, no hace falta ni hacer conjeturas sobre la conclusión. Mis compañeros del diario.es ya contaron hace muchos meses que la presidenta de la Comunidad de Madrid había puesto a funcionarios públicos, a sus asistentes de la Puerta del Sol, a buscarle un piso. Luego supimos, con informaciones periodísticas, que la Junta de Gobierno de la Comunidad de Madrid aceptó un presupuesto extraordinario de 9 millones de euros para Planifica Madrid. Y justo en el momento en el que su pareja pone a la venta las viviendas, con el pelotazo aquel que consiguieron por las mascarillas, pone a la venta las viviendas en las que vive. Bueno, la Comunidad de Madrid ha dicho que es que han vendido ese dúplex y que por eso se mudan. La Comunidad de Madrid, casualmente, a través de Planifica Madrid, cuando esa familia, esa pareja, pone a la venta sus viviendas, pues decide comprar un ático con 200 metros de terraza. Con sala de cine. Enfrente de la casa de la madre de Isabel Díaz Ayuso. La han trincado y ahora pues esto viene a cerrar un poco el círculo y ya se sabe que Isabel Díaz Ayuso estaba buscando vivienda y que como la han pillado pues no ha podido ser la vivienda que le habíamos pagado todos los madrileños. Bueno, todos los madrileños, yo soy de Sevilla, pero fiscalmente soy madrileño y pago aquí mis impuestos. Así que la vivienda que le habían pagado todos los madrileños no la puede utilizar y se ha tenido que ir a una urbanización.
Morodo. Sospechamos cuál era, pero cuál era el fin real. A mí en esta historia de los problemas habitacionales de Isabel Díaz Ayuso, como comentas, me llama mucho la atención las dificultades que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid para vivir con la normalidad. Es decir, todo el mundo se compra un piso, sean ministros, el señor Feijóo, cualquier ciudadano se compra un piso y nunca es noticia. Es decir, incluso en esto también es noticia Isabel Díaz Ayuso. Es decir, esa necesidad que tiene de convertir toda su vida en un espectáculo público forma parte de la estrategia del populismo desde siempre. Entonces su vida privada y su vida pública ya es exactamente la misma, cosa que normalmente estamos acostumbrados a una política aburrida, esa donde la gente se compara un piso siendo ministro, siendo director general o siendo líder de la oposición y no pasaba nada. Es decir, ella lo convierte también en un asunto importante porque ella... el error que comete inicial es cuando se descubre que su pareja tiene problemas fiscales con Hacienda, lo convierte en un asunto público y en un asunto político, y lo intenta instrumentalizar diciendo que es que Hacienda y todos los aparatos del Estado están contra ella. A partir de ese momento, un asunto tan privado como es comprar una vivienda se convierte en un asunto público, y tú has seguido perfectamente toda esa línea argumental hasta que hemos cerrado el círculo. Al final lo que está buscando es una vivienda que, según parece, en un proceso probablemente, que no lo sabemos y no tengo ni idea, de separación. Pero yo creo que eso no es una separación desde el punto de vista sentimental solamente, sino una separación política. Es muy probable que el juicio de los dos procedimientos penales que tiene abierto su pareja, el primero, que es, digamos, es el que está mucho más avanzado, que es el de los asuntos fiscales, salga antes de mayo de 2027, que van a ser las elecciones autonómicas en Madrid y en otras comunidades autónomas. Y en ese momento, si sale condenado, y es muy probable que salga condenado, pues es muy complicado aparecer ante la opinión pública cuando va a haber elecciones al poco tiempo. Sí, por eso yo creo que estamos en un procedimiento muy político que desgraciadamente siempre acompaña a la verborrea de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que necesita convertir cualquier asunto menor en... Ella es el victimismo, o sea, otra de las características del populismo internacional. Ella es víctima de los aparatos del Estado. Y entonces se ha metido en un lío que yo creo que ella misma no es capaz de salir en este momento.